Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo el cual el Señor nos fue guiando mediante los cánticos para exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Ahora y en presencia del Señor vamos a oír y vamos a recibir la palabra de Dios. Continuando con el estudio de la carta a los Romanos, vamos a ir al capítulo 8 de Romanos, verso 28, para referirnos al texto de la palabra de Dios que se encuentra allí. Así entonces, si tiene su Biblia, damos lectura y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos al Señor. Padre, hemos traído esta lectura gloriosa del Evangelio, Señor, la cual habla del que somos más que vencedores. Al leer las Escrituras no podemos, Señor, otra cosa que recibir, Señor, la gracia de que nos es infundido, Señor, mediante la lectura, el ánimo y las fuerzas para poder continuar constante, creciendo en todo aquello para lo cual nos ha llamado, extendiéndonos a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, sabiendo, Señor, que no hay obstáculo de dificultad, no hay prueba ni situación, no hay nada creado, Señor, ni presente ni porvenir, que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, cuando leemos este pasaje de la Biblia, no podemos pensar en otra cosa sino en cuánto ánimo, cuánta fuerza nos trae esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es firme. Dice que ninguna cosa nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando nosotros meditamos en esta palabra, ¿cuánto valor tiene haber sido escogidos por Dios? La Biblia dice que a los que antes conoció es a los que predestinó. Muchas personas cuando leen esta palabra buscan interpretarlo por medio de su razonamiento, por medio de su pensamiento humano. Y dicen, si Dios no hace excepción de persona, ¿cómo puede ser que hay quienes fueron ordenados previamente para esta vida? ¿Y cómo puede ser que haya quienes nunca hayan conocido esta vida? Lo cierto es, hermanos, que la omnisciencia de Dios es la que conoce todas las cosas. Entonces, ciertamente, Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y si Él de una misma masa quiere hacer un vaso para uso honroso y otro vaso para uso deshonroso, Él tiene la potestad sobre el barro. Ahora, muchas personas piensan cuando leen esto que esto no podría ser así porque no coincide con el carácter de Dios, no coincide con
con la esencia de lo que Dios es, siendo que Dios es amor? ¿Cómo puede ser que a algunos se endurezca y a otros se enternezca o los constriñe con su amor? ¿Cómo puede ser que algunos sean puestos para presa y otros vayan siendo llevados de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder? Y dicen, esto no coincide con lo que es la esencia de Dios, siendo que Dios es amor. No podría tratar a unos de una manera y a otros de otra manera. Pero Dios ha dado el Evangelio para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y alcancen vida eterna. Lo que hace la separación entre los hombres no es lo que Dios es, ni tampoco lo que el hombre es, sino que lo que hace la separación entre los hombres es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no vino para condenar a los hombres, sino para que los hombres sean salvos por medio de Él. Y esta es la condenación, que Él vino al mundo y el mundo no le recibió, no creyó en Él. Entonces, lo que hace la separación es el Evangelio. Dios ha abierto una puerta para la salvación. Dios ha abierto una puerta, un camino ha mostrado vivo a través del velo en la carne del Señor Jesucristo, para que todos procedan en arrepentimiento y todos alcancen vida eterna. Sin embargo, no todos entran por la puerta, no todos transitan ese camino. Ahora, hermano querido, nosotros que ya hemos entrado por la puerta y que hemos transitado ese camino, porque todo camino lleva hasta un lugar. Y en todo lugar, cuando se va a entrar, casi siempre hay una puerta. Están las puertas de las ciudades, las puertas de los hogares, la puerta de la fábrica, la puerta siempre hay una puerta, ¿no es cierto? Y cuando se atraviesa la puerta, después nos encontramos con algo que hay del otro lado de la puerta. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino nos lleva a la verdad y la verdad nos lleva a la vida. Y la verdad es Cristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y Cristo es la puerta de las ovejas. Todo el que entrare por mí, entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, hermano amado, nosotros miramos, ¿por qué? Porque nosotros decimos, puede que esto no coincida con la esencia de lo que es Dios. Sin embargo, tenemos que ver el amor de Dios para con nosotros y regocijarnos, porque también estábamos puestos por presa, como víctimas del diablo, estábamos como esclavos del pecado. Sin embargo, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir y trasladados al reino de los cielos, al reino de su Hijo amado, para que hoy anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, ¿qué persona hay que sea más feliz que el que fue trasladado de una vana manera de vivir? ¿Qué persona hay que pueda ser más dichosa que aquella persona a la cual le fueron alumbrados los entendimientos y le fue dado a conocer Cristo? No hay ninguna persona en este mundo que pueda ser más feliz que una persona que fue trasladada de una vana manera de vivir al reino de Jesucristo. No hay ninguna persona que pueda ser más feliz que una persona a la que Dios la llamó a tener comunión con su Hijo y le plació el revelarle a Cristo. Quiero compartir un pasaje de la Biblia que está en Hechos, capítulo 17, verso 26. Para que pueda ver el amor de Dios para con usted. Yo cuando medito en estas cosas veo el amor de Dios para conmigo y digo, ¿por causa de qué? Es que Dios trazó el tiempo y los límites para que yo le pueda buscar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 17, verso 26. Dice así la bendita, la santa palabra de Dios. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno
de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vosotros, como algunos, y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura, o arte de imaginación de los hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, por cuanto que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo que de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Ve, hermano querido, Dios hizo de una sangre todo el linaje de los hombres y ha prefijado el orden de los tiempos. Por eso usted no puede decir, qué bueno hubiera sido venir en los tiempos de Jesús, qué bueno hubiera sido venir en los tiempos de Moisés, qué bueno hubiera sido venir en los tiempos de Elías, qué bueno hubiera sido venir en los tiempos de Daniel. Dios le plació traerle en este tiempo. Pero lo más glorioso es que le plació revelarle a Cristo, que pudiera tener la oportunidad de oír el Evangelio. Por eso dice, porque cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Amén. Dice también el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ve? Lo que hace la diferencia, hermano, no es lo que Dios es ni lo que el hombre es, sino la actitud que tenemos delante del Evangelio, la actitud que tenemos delante de la predicación, porque a Dios le plació salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Entonces, en cuanto al plan de Dios, todos estábamos perdidos, nos encerraron todos en desobediencia para tener misericordia de todos, dándole a todos la oportunidad de que se arrepientan y crean al Evangelio. Amén. Dándole la oportunidad que se arrepientan y crean al Evangelio. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros podemos mirar que la predestinación, hermano, no tiene que ver con lo que Dios es ni con lo que el hombre es, sino tiene que ver con la actitud. Ahora, ¿por qué Dios conoce a los que antes? ¿Por qué Dios conoce a los que llamó? Porque llamó a todos, pero no todos obedecieron a la fe. ¿Está entendiendo? Pero por la presencia de Dios, porque Dios conoce todas las cosas, sabe quién obedece y quién no obedece. Pero no es que desea que se pierda el hombre. Por eso no tengamos por tardía la venida del Señor, sino que Dios es paciente para con todo, no queriendo que se pierda. Entonces, cuando pensamos en la predestinación, nosotros no tenemos que enfocarnos en Dios, ni tampoco tenemos que enfocarnos en el hombre, sino en la actitud que tenemos delante del Evangelio. Porque el medio para que el hombre sea salvo y entre a esta gracia y entre a esta vida es el Evangelio. Ahora todos cuando hablan de la predestinación dicen, no puede haber alguien predestinado, porque entonces Dios hace excepción de persona. Y cuando miran a los hombres dicen, ¿cómo puede ser que este hombre sea salvo y este hombre se pierda siendo que es tan bueno? No, si Dios es amor, ese hombre que toda la vida vivió con una ética, que toda la vida vivió con una buena manera de vivir, tendría que considerarlo y tendría que salvarlo.
Entonces se enfocan en Dios y se enfocan en el hombre, pero no se enfocan en el medio que Dios ha dado para que el hombre sea salvo, que es el Evangelio. ¿Me entiende? Entonces, hermano querido, nosotros tenemos que mirar que todo hombre está perdido. Pero el plan que Dios trazó con la humanidad es que el hombre sea salvo por medio del Evangelio. Ahora, no es de todo la fe, no todos obedecen. Por eso Pablo decía, gracias a Dios que habéis obedecido de corazón a esta forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. No todos obedecen, según fuimos aprobados, dice, se nos confió el Evangelio. De eso estábamos hablando el domingo. ¿Cuándo obedecimos? Si éramos todos desobedientes. ¿Cuándo nosotros salimos aprobados? Si estábamos todos desaprobados, destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe cuándo obedecimos? ¿Sabe cuándo aprobamos? Cuando oímos la palabra verdadera, el Evangelio, y creímos. Ahí fuimos aprobados, ahí obedecimos y ahí recibimos el sello del Espíritu Santo. Entonces no tenemos que enfocarnos en Dios, no tenemos que enfocarnos en el hombre, tenemos que enfocarnos en el Evangelio, porque lo que hace la separación es el Evangelio. Usted leyó conmigo, dice, ya te oiremos. Cuando escucharon hablar de la resurrección de los muertos, dice, ya te oiremos, otro día nos hablará de estas cosas. Pero dice que había un hombre, Dionisio, había un Areopagita, había una mujer, Dámaris, y muchos otros que creyeron al mensaje y le siguieron. ¿Qué es lo que los separó? El mensaje. ¿Está comprendiendo? Lo que los separó es el mensaje. Lo que separa a uno por lo que se pierden y a otros por lo que se salva, no es la esencia de lo que Dios es, porque Dios es amor, no queriendo que ninguno se pierda, nos ha dado la vida de su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ni tampoco tenemos que enfocarnos en el hombre, en que si es bueno o que si es malo, que si es malo debería perderse, que si es bueno Dios tendría que tener compasión de él y misericordia. Dios tiene compasión del bueno y del malo. Él hace salir el sol sobre los justos y los injustos. Él envía la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre los justos y sobre los injustos para que siga produciendo la tierra y el hombre tenga el pan. Ha establecido las estaciones para que en las estaciones nosotros podamos tener de todos los bienes y de todos los beneficios que la tierra nos brinda, hermano querido, para que no nos falte el pan, para que no nos falte el alimento. Él da semillas al que siembra y pan al que come. Dios ha provisto de todas las cosas, pero también nos proveyó un medio para la salvación. Nos ha dado la vida de su Hijo. Este es el testimonio de Dios, que la vida está en el Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Si creemos el testimonio de Dios, de los hombres, más grande es Dios para que creamos al testimonio de Dios. Entonces, lo que hace la separación no es lo que Dios es, ni lo que el hombre es, sino la actitud ante el mensaje que Dios envió a que sea anunciado. ¿Está comprendiendo? Ahora usted dice, ¿cómo puede ser que antes los conoció? Por la omnisciencia. ¿Por qué? Porque Él sabe la actitud que nosotros vamos a tener ante el mensaje. Él sabe todas las oportunidades que nos ha hablado. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo. Muchas veces habló. Y ahora está hablando por medio de su Hijo. Bendito sea el nombre de Dios. Oh, eres inexcusable, oh hombre, tú quien quieras que sea, porque su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas, de modo que no tienes excusa. Oh, eres inexcusable, oh hombre, tú quien quieras que sea, porque su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas, por lo que no tiene excusa. Pero por cuanto que no le diste gloria a Dios,
Él te entregó a una mente reprobada para hacer toda clase de cosas que no te convienen, dando culto a lo creado y no al Creador. Entonces, ¿Dios habla? ¿Cuánto hace que Dios viene hablando? Desde que estableció los tiempos, desde que estableció las edades. Por eso dice, de una sola sangre hizo todo linaje. Quiere decir que de esa primera sangre y de ese primer linaje, ya Dios lo prefijó el tiempo para que viniera en ese tiempo, le estableció un límite para que en ese límite Él le buscara a Dios, si quisiera pudiera hallarla, aunque Dios no estaba lejos, estaba cerca. ¿De qué manera? Bastaba levantarse un nuevo día para ver la misericordia de Dios. Bastaba recibir la lluvia. Estos días en Argentina se estrenó, mientras estaba allí, se estrenó en Canal de Aire la serie de Génesis. Y yo veía cómo Adán y Eva, que eran representados por actores, veían la respuesta de Dios, recibían respuesta de Dios cuando recibían la lluvia. Sabían que Dios le estaba hablando cuando recibían la lluvia. Bendito sea el nombre del Señor. Y ciertamente habrá sido así. Ahora el hombre fue endureciéndose, la maldad fue creciendo, el amor de muchos se fue enfriando. Entonces ahora no hay nada que enternezca, no hay nada que lo conmueva al hombre. Yo me acuerdo de hace 40 años atrás, los lemas de las campañas eran Jesús te ama, Cristo salva. Bastaba con decir eso y la gente se compungía, la gente sentía algo, se arrepentía. Se volvía Cristo. Ahora decís Cristo te ama y se ríen de vos. Le decís a alguien que Cristo le ama, que Cristo le quiere salvar y te miran como riéndose. Ahí está el fanático, ahí está la fanática. Sin embargo, no saben que ellos también, como linaje, fueron hechos de esa sangre. Dios prefijó un tiempo para ellos, les trajo en este tiempo, les dio límites a su habitación, o sea que tienen un límite para que le puedan buscar a Dios como si pudieran hallarle, siendo que no está lejos. Yo me acuerdo cuando Dios comenzó a tratar con mi corazón, tratar con mi vida, yo veía y digo, pero todos son creyentes. Persona que conocía me decía que era evangélica, persona que con la que hablaba me decía que era evangélica, me parecía que me sentía rodeado de los evangélicos y andaba en la noche, andaba en el mundo, andaba en los vicios. No era el ambiente de iglesia que yo frecuentaba, pero comenzaban a llegar las personas y comenzaban a testificarme. ¿Quién era? Era Dios que estaba llamándome, era Dios que estaba hablándome, era Dios que estaba buscándome, era Dios que quería rescatarme de esa vana manera de vivir. Eran las cuerdas de amor con las que Dios me estaba atrayendo a su presencia. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermanos queridos, cuando pensamos en la predestinación, no nos enfoquemos en lo que es Dios, ni nos enfoquemos en lo que es el hombre, enfoquémonos en el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje es lo que va a hacer la separación entre los que se pierden y los que se salvan. Si usted está perdido, pero escuchando el mensaje del Evangelio, procede al arrepentimiento para creer a Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, y lo cree y lo confiesa, como dice la Escritura en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, en el verso 9 dice, si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Dios le levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Cerca de ti está la palabra de salvación que predicamos, en tu boca y en tu corazón. ¿Ves que Dios no está lejos? Entonces, lo que hace la separación no es Dios, ni tampoco es la actitud, tampoco es la conducta del hombre. Lo que hace la separación es cuando oímos el mensaje del Evangelio, la respuesta que tenemos. Si creemos,
Por el solo hecho de creer fuimos salvos, porque Dios nos ha salvado por gracia mediante la fe. La Biblia dice que somos salvos por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2, verso 8. Ahora, esto no se hizo en cualquier lugar, ni fue en forma gratuita, se pagó un muy alto precio. Cristo se negó a sí mismo, siendo Dios, no tomó en cuenta su deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de ella y tomando la condición y la forma de un hombre y en la condición de hombre, se hizo siervo de los hombres y obediente a Dios hasta muerte y muerte de cruz, entregándose en la cruz como el Cordero que quitaba el pecado del mundo, derramando su sangre para lavar nuestros pecados. Entonces, cuando miramos esta salvación tan grande, cuando miramos esta gracia, no es que se hizo en cualquier lugar. El mismo que prefijó los tiempos, también lo hizo con el Señor Jesucristo. Vamos a un texto más de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos capítulo 9, verso 27. Estamos hablando de la predestinación y explicando que no tiene que ver con lo que es Dios ni con la que es el hombre. Tiene que ver con la actitud ante el mensaje. Lo que separa no es Dios. El que separa no es el hombre, sino lo que separa es el mensaje y la actitud que tenemos ante el mensaje del Evangelio. Estén atentos. Amén. Amén. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Está comprendiendo? Está establecido para los hombres. Por eso cuando la gente me pregunta sobre la muerte, yo le digo, la muerte es un misterio, porque no importa que estés sano o que estés enfermo. Podés estar sano y te vas a morir igual, podés estar enfermo y por ahí la muerte se tarda. Es más, la Biblia habla en los tiempos finales que la muerte de alguno huirá de ellos. ¿Cómo es que una persona que desea la muerte va a huir? ¿No la van a poder alcanzar a la muerte? Siempre se dice que la muerte lo alcanza al hombre, ¿no? Pero en el tiempo final, en Apocalipsis, dice que deseando la muerte de los hombres, la muerte huirá de ellos. Queriéndola alcanzar los hombres a la muerte se va a escapar de ellos. Es un misterio la muerte. Ahora está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto el juicio. Por eso no hay tal doctrina como enseñan los católicos del purgatorio, ni de las misas, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque el tiempo establecido por Dios para el hombre está prefijado en el tiempo en el cual fue traído y está establecido los límites de ese tiempo para que le busquen a Dios. Por eso el día de la salvación es hoy, no podés dejar para mañana estas cosas. No podés decir, bueno, mañana voy a creer, mañana voy a dejar los vicios. No es la conducta, entiéndelo. No es tu conducta lo que hace la separación, sino lo que hace la separación es la respuesta ante el mensaje. Dios no quiere que dejes los vicios para salvarte. Dios no quiere que dejes de esto para salvarte. Dios quiere que creas al Evangelio para que seas salvo. Después, lo demás se va a encargar Dios, porque el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Hay personas que dicen, no, voy a dejar de fumar, voy a dejar de beber, voy a dejar de ir a los bailes, voy a dejar de andar con mujeres, voy a dejar de andar con hombres, y después voy a ir a la iglesia. No es así. Esto es muy importante porque Dios prefijó los límites de tu habitación.
Tú no sabes si hoy te acuestas y mañana te levantas. Y también no sabes si mañana te levantas y a la hora partes. Semana pasada, por la gracia, la misericordia de Dios, yo tengo plena certeza que mi madre está en la presencia del Señor. Pero a las 10 de la mañana me estaba saludando por mi cumpleaños, a las 12 partió a la presencia del Señor, en su cama después de haber desayunado. Ni pensábamos que podía pasar algo así, pero sucedió. Entonces no está en los límites de la habitación, uno no sabe. Lo que sí tiene que tener en claro es que el juicio va a venir después de la muerte. El juicio va a venir después de la muerte. Si moriste sin Cristo, te vas a ir a la condenación eterna. Si moriste con Cristo, te vas a ir a la vida eterna, al cielo de Dios. Entonces, ¿es importante la actitud? Sí. Entonces, no nos enfoquemos porque el diablo lo ha llevado al hombre, a los teólogos, a enfocarse en Dios y decir, no, pero Dios no puede predestinar a uno y miran por la esencia de lo que Dios es, no puede hacer acepción de personas, porque no puede hacer distinción entre uno y entre otro. Dios no hace, Él quiere que todos se salven. Por eso que ha dado un único medio para que el hombre sea salvo, y no por obra, sino por medio de la fe, para que lo pueda recibir el hombre, porque si lo deja por medio de las obras, ¿quién se va a salvar? Ya que por medio de las obras ningún hombre puede ser salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros miramos y vemos que prefijó los tiempos, estableció para el hombre una vez que muere el juicio. Y así como el hombre participó de carne y sangre, también Jesucristo participó de carne y sangre y gustó la muerte para que nosotros no gustáramos la muerte. Para que nosotros no tuviéramos muerte eterna. Gustó la muerte por nosotros. ¿Qué sabor tiene esa muerte que gustó? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le digo, la muerte es un misterio. La Biblia dice que Cristo la gustó por nosotros, para que nosotros no muramos. Por eso Pablo decía, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Se olvida la muerte en victoria por Cristo Jesús. Entonces, hermano querido y hermana querida, para entrar a esta gracia, para disfrutar de estos beneficios, no se enfoque en su conducta, no se enfoque en Dios, sino reciba la gracia de Dios por medio del Evangelio, creyendo al Evangelio, honrándole a Dios en su palabra, y al que a Dios le honra, Dios le honrará. Y no hay mayor honra, hermano querido, que ser exaltado juntamente con Cristo y estar sentado en los lugares celestiales y ser bendecido con toda bendición espiritual. No hay mayor honra, no hay más, una exaltación más grande no hay. ¿Está comprendiéndolo? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces a nosotros nos tiene que traer mucha gracia, hermano, nos tiene que confortar esta palabra. Que hemos entrado, que Dios le plació revelarnos a Cristo, que prefijó los tiempos a los cuales nosotros íbamos a llegar, y llegamos en este tiempo en donde se está predicando el Evangelio. No nos trajo en otro tiempo y nos atrajo con cuerdas de amor, permitiéndonos que pudiéramos oír y recibir la palabra verdadera del Evangelio, de nuestra salvación, para rescatarnos de una vana manera de vivir, trasladándonos al reino de su Hijo amado, para que hoy estemos anunciando estas virtudes y tengamos seguridad y confianza en Dios, que si Dios es por nosotros, no hay quien sea contra nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, alabado y santo sea su nombre. Vamos a estar de pie, iglesia amada, vamos a estar de pie, hermano amado, vamos a estar de pie, hermana amada. Vamos a alabar el nombre del Señor. Padre, queremos darte gracias en esta tarde por tu palabra que nos esclarece los entendimientos, dándonos a comprender la verdad del Evangelio, que lo que hace la separación no es la esencia de lo que tú eres, ni lo que hace la separación es la conducta del hombre, sino la respuesta ante el mensaje que tú enviaste que fuera predicado, Señor. Eso es lo que separa al que se pierde y al que se salva.
salva, Señor. Por eso te damos gracias, porque nos has llamado en este tiempo mediante cuerda de amor, nos has atraído y nos has dado oír la palabra verdadera del Evangelio de nuestra salvación y nos has sellado con el Espíritu Santo para la redención completa, con lo que te alabamos y te bendecimos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,